Hola, qué bendiciones poder estar con cada uno de ustedes una vez más compartiendo estas dosis de bendición. En el país que te encuentres, te saludo, te bendigo en el Señor. La dosis que hoy quiero compartir contigo lleva por título Debemos saber esperar en Dios. Y quiero leer el libro de Mateo capítulo 7, verso 7 y verso 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Leemos este texto y pensamos inmediatamente en la oración, en buscar a Dios. Y qué importante es buscar a Dios a través de la oración. Y entender que desde el momento en que disponemos nuestro corazón, Dios ya dispuso su tiempo para nosotros en responder a nuestra petición, porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y si Él dice que pidamos, es porque vamos a tener la bendición de Él. Pero muchas veces nosotros nos desesperamos, nos angustiamos, porque queremos las cosas instantáneamente, no entendiendo que Dios para bendecirnos, Él siempre se preocupa de bendecirnos integralmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos cosas que aún en nosotros no están bien con Él, Dios no nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque si no estamos bien con Dios y viene la bendición de Dios, el diablo se va a robar esa bendición. ¿Por qué? Porque vamos a tener puertas abiertas donde el enemigo, el que viene a robar, nos va a llevar la bendición si ve una puerta abierta. Entonces Dios, para responder a nuestro clamor, a nuestra petición, siempre y cuando nuestra petición esté de acuerdo a su propósito y su voluntad y sea buena, siempre tenemos que estar preparados y a cuentas con Dios. Y Dios siempre, para bendecirnos, Él nos va a ver integralmente, porque si Él da, como dije anteriormente, el diablo nos va a robar la bendición, porque son puertas que se abren. Por eso es importante estar a cuentas con Dios, por eso es importante buscar a Dios, abandonar cosas que nos apartan de Dios. Muchas veces vivimos en bendición, pero la abundancia de la bendición no la tenemos. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para tener la abundancia de Dios. Porque una de las cosas que tenemos que entender es que si queremos contar con la abundancia de Dios y el favor de Dios, primeramente tenemos que estar a cuentas. Lamentablemente a veces actuamos tan patudamente con Dios que queremos que Dios nos dé todo, pero nosotros no entregamos nada. Y no estoy hablando de lo económico, sino estoy hablando de mi vida, de mi conducta, de mi manera de conducirme en el camino del Señor. Yo sé que la Escritura dice pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque Dios siempre va a estar dispuesto a escucharnos y a concedernos las peticiones de nuestro corazón. Pero muchas veces tarda, y es ahí donde yo requiero que entendamos en esta hora la paciencia que debemos tener en Dios para saber esperar. Porque creemos que Dios tiene que responderlo, es una obligación de Dios responder a nuestros clamores. Cuidado con eso. Muchas veces queremos, lamentablemente, manejar a Dios. Señor, yo necesito esto, va. Creemos que Dios tiene una varita mágica y Dios quiere darnos todo, proveernos todo, suplir todas nuestras necesidades espirituales, físicas y económicas, pero siempre Él va a ver primero nuestro entorno antes de darnos algo. Es como yo quiero llenar un tambor de agua y si a la mitad de ese tambor tiene un agujero, nunca lo voy a llenar. Y si lo logro llenar por la fuerza del agua que voy a poner en ese tambor, al momento se va a vaciar. ¿Por qué? Porque hay algo que ahí está abierto. Es así con la vida del cristiano. Si nosotros no estamos viviendo muchas veces la bendición abundante de Dios, porque las bendiciones de Dios son abundantes y las respuestas son instantáneas, es porque hay puertas que aún no se han cerrado en nosotros. Es porque aún no estamos a cuentas con Dios. A veces le reclamamos a Dios las bendiciones y le exigimos a Dios las bendiciones. Y Dios
no se va a poner en esa actitud con nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que primero reconozcamos que para contar con su favor, yo también debo estar a cuentas con Él en toda nuestra manera de vivir. Debemos ser pacientes, debemos saber esperar, debemos saber confiar en el Señor. Porque si Dios tarda es por algo, es porque algo en nosotros tiene que ocurrir. Y muchas veces nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a vivir la vida loca, como canta Ricky Martin, la vida loca, sí, una vida desordenada, una vida caminando a nuestra manera, una vida que creemos que a nuestra manera es la que Dios tiene que actuar, no entendiendo que no es a nuestra manera de vivir, sino es andar como Él lo enseña en su palabra. Yo sé que debemos pedir y que Él nos va a responder, que si clamamos también Él nos va a responder. Mayormente cuando escucha nuestro clamor, porque el clamor nace de lo profundo de nuestro corazón, porque Él ve nuestra angustia, Él siente el dolor que hay dentro y que necesitamos esa bendición. Pero aún así, Dios tarda a veces en responder porque ve que hay cosas que no van a ser buenas para cuando recibamos esa bendición. Por eso es importante entender algo, que si Dios no responde y se demora en responder una petición o alguna necesidad que yo tenga, es porque Dios está viendo que aún hay cosas que yo tengo que entender y que yo tengo que darme cuenta. Porque a lo mejor tú vas a decir, entonces le voy a preguntar a Dios qué tengo que hacer, por qué Él no bendice, por qué tanto tiempo. Y Dios no te va a responder y nunca vas a escuchar una voz de Dios porque tú sabes lo que tienes que hacer y Dios no va a perder el tiempo en decirte algo que tú sabes qué hacer. Siempre toco este tema en algunas predicaciones que hago, porque es verdad. A veces queremos, Señor, cuando quiero sentir para diezmar. Esto no es por sentir, hermano. Quiero sentir para... Muchos estamos que quiero sentir, que quiero sentir, que quiero sentir. Y nunca vamos a sentir nada porque sabemos lo que tenemos que hacer, solamente tenemos que hacerlo para que así nosotros abramos las puertas de bendición que Dios quiere derramar para nosotros. ¿Qué decía el texto? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. No dudes que Dios va a responder a tu clamor y que Dios ya escuchó tu petición desde antes que se le hicieras. Y Dios está trabajando para que tú recibas más de lo que tú pediste. Por eso dice la Escritura en Efesios 3:20 que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Pero también hay una coma ahí que dice, según el poder que actúa en vosotros. O sea, todo tiene que ver con una relación con Dios. La abundancia de Dios depende de tu relación con Él. Mientras más tengas de Dios, más bendiciones tendrás del Señor. A lo mejor tienes una petición, quizás estás viviendo un momento difícil, quizás las cosas no te resultan, estás tratando de hacer lo mejor posible, estás cumpliendo lo mejor posible, pero Dios aún a lo mejor está viendo que hay cosas que tienen que sanarse, que hay cosas que se tienen que cerrar, que hay cosas que se tienen que solucionar. Y muchas veces tú y yo las sabemos, pero queremos que Dios nos diga, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios nunca nos va a decir, porque nosotros sabemos, y si sabemos solamente tenemos que actuar y hacer las cosas correctas. Yo quiero que Dios te bendiga de verdad con esta dosis de bendición. Quiero que Dios te bendiga porque he entendido que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y si no la estamos viviendo, no es porque a Él se le ha cortado la bendición, sino porque aún en nosotros hay cosas, sí, hay cosas que impiden que la bendición sea derramada sobre nosotros. Venid y estemos a cuenta, dice la palabra. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Donde quiera que estés, en el país que estés, solo sé decirte que Dios está ahí también contigo, porque Él está en todo lugar y está con su oído atento, porque el único propósito de Dios es que tú tengas vida en abundancia, no tan solo espiritual, sino física y económica. Que Dios te bendiga. En el país que te encuentres, Dios te bendiga. Quien te habló es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile.